Ejercicios de aplicación de escalas. Vamos a resolver una serie de casos que nos sirvan como práctica de la teoría de escalas vista en los fundamentos teóricos de la película correspondiente. El primer ejercicio que nos planteamos es el siguiente. ¿Qué distancia separa las marcas kilométricas de una carretera representada a escala 1 es a 25.000? Es decir, que suponemos que tenemos un plano a escala 1 es a 25.000. Y queremos saber la distancia que separa las marcas kilométricas de una carretera. Se supone que estamos hablando de la marca de kilómetro en kilómetro. Entonces, para eso sabemos que, como la escala es dibujo partido por realidad, pues vamos a ver, si un kilómetro lo vamos a expresar, por ejemplo, en centímetros, tenemos un kilómetro, si le ponemos 3 ceros, lo tenemos puesto en metros, y le ponemos 2 ceros más y lo tenemos en centímetros, puesto que un metro son 100 centímetros y un kilómetro son 1000 metros. Luego, si es un kilómetro son 1000 metros, y como cada metro es un centímetro, pues 2 ceros más, y tenemos, esto sería un kilómetro a escala, esto sería un kilómetro a escala 1 a 1. Como queremos a escala 1 a 25.000, lo que hay que hacer es dividir por 25.000. Luego, si nosotros tenemos 100.000 entre 25.000, estos serían 4 centímetros, puesto que esto eran, lo que habíamos puesto arriba eran centímetros. Luego significa que un kilómetro a escala 1 es a 25.000, es en el dibujo 4 centímetros. O sea que, repito, un kilómetro lo pasamos a centímetros si es que queremos expresar en centímetros la medida en la que vamos, la unidad en la que vamos a poner el dibujo a escala. Un kilómetro son 1000 metros y un metro son 100 centímetros. Luego ponemos 3 ceros más y luego 2 ceros más. Esto sería un kilómetro en centímetros. Si lo dividimos por el denominador de la escala, 25.000, pues estos son 100.000 entre 25.000, 4 centímetros. Luego significa que un kilómetro a escala 1 sobre 25.000 son 4 centímetros. Este sería el primer ejercicio que nos planteamos. El número 2 sería el siguiente. ¿Qué distancia separa las marcas kilométricas de una carretera representada a escala 1 es a 100.000? Luego, si tenemos una escala 1 es a 100.000, pues volvemos a lo mismo. Un kilómetro son 1000 metros y con 2 ceros más centímetros. Dividimos por los 100.000, que es el denominador de la escala, y por tanto tenemos que estos son 100.000 entre 100.000, luego sería un centímetro. Luego un kilómetro a escala 1 es a 100.000 es un centímetro. Ejercicio número 3. ¿Cuánto medirá la representación en un plano a escala 1 a 50.000 de una carretera de 10 kilómetros? Pues si estamos en una escala 1 es a 50.000, quiere decir que cada unidad del dibujo son 50.000 en la realidad. Entonces, una carretera de 10 kilómetros. Luego serían 10 kilómetros, lo vamos a pasar a metros, es multiplicar por 1000, luego poner 3 ceros, y si lo pasamos a centímetros, multiplicar por 100, serían 2 ceros más. Si dividimos por 50.000, pues tenemos que dividimos en bloques de 3, luego esto sería 3 y 1, 4, 1, 2, 3, 4, luego serían 100 centímetros. Repito, 10 kilómetros son metros 3 ceros más y centímetros 2 ceros más. Si estamos a escala 1 es a 50.000, pues sería dividir por 50.000. Estos 4 ceros del denominador se simplificarían con estos 4 ceros al dividir. Luego nos quedaría 100 entre 5 son, a 20. Luego serían 20 centímetros. Es que habíamos hecho la división mal. 100 entre 5, al dividir, como aquí son 4 ceros, pues son los 4 ceros que al dividir se simplifican en el numerador y el denominador. Luego estos 4 ceros se simplifican con estos. Y al dividir 100 entre 5 son a 20. Luego significa que, según el enunciado, pues 10 kilómetros a escala 1
es a 50.000, son 20 centímetros. Ejercicio número 4. Un plano a escala 1 a 15.000. En un plano a escala 1 a 15.000 hay que representar una nave de 25 por 60 metros. 25 por 60 metros. ¿Cuántos milímetros cuadrados medirá su dibujo? Pues vamos a ver. Lo que vamos a hacer va a ser las dimensiones de 25 y 60 metros. Lo vamos a pasar a milímetros y a esta escala. Luego serían la longitud de 25, pues serían 25 metros. Con 3 ceros más serían milímetros, porque un metro son 1000 milímetros. Luego 25.000. Si lo dividimos 25.000 entre 15.000, que es el denominador de la escala, pues estos 3 ceros se simplifican y ahora dividiríamos 25 entre 15. Si lo simplificamos dividiendo numerador y denominador entre 5, 25 entre 5 a 5 y 15 entre 5 a 3. Luego serían 5 tercios, luego serían 1,66 milímetros. Nosotros, obsérvese que si dividimos 5 entre 3 nos da 1,66 periódico, ¿vale? Entonces, eso sería 1,66 milímetros, repito, si son 25 metros, pues con 3 ceros más serán milímetros. Si lo dividimos por 15.000, que es el denominador de la escala, sería esto, los 3 ceros se simplifican, y ahora al dividir 25 entre 15, pues podemos simplificar, o bien lo hacemos dividiendo normalmente, o simplificamos fracciones, simplemente dividiendo el numerador y denominador por el mismo número. Como son múltiplos de 5 los dos, 25 entre 5 a 5 y 15 entre 5 a 3. 5 tercios nos es más fácil hacer la división y sale 1,66. El otro caso son 60 metros, que serían con 3 ceros más milímetros, dividido por 15.000. 60 entre 15.000 son 60 entre 15 son a 4. Volvemos a, si se quiere, podemos dividir 60 dividido entre 15, justamente nos sale los 4 que veníamos diciendo. Luego esto serían 4 milímetros. Luego, ¿qué superficie tiene la representación esta? O sea que nosotros haríamos una representación de 1,66, o sea que sería, aquí pondríamos 4 milímetros, hecho muy ampliado evidentemente, y aquí 1,66. Esta sería la superficie a la que quedaría reducida esa parcela, ese terreno. Luego la superficie en milímetros cuadrados sería multiplicar estos dos valores. Como la superficie es medida por esta, pues sería multiplicar 4 por 1,66. Y esto daría, lo podemos hacer numéricamente, sería 4 por 1,66 son 6,64 milímetros cuadrados. 6,64 milímetros cuadrados. Y esa sería la respuesta aproximada de este caso. Teniendo en cuenta, digo aproximada porque los 5 tercios es un número periódico. Entonces, bueno, pues simplemente sería esa operación. Ejercicio número 5. Dice, un plano de una pieza está dibujado a escala 1 a 5. Escala 30 milímetros. Pues como se ve, el plano es una escala, es decir, cada unidad del dibujo son 5 unidades de la realidad. Como estos 60 milímetros son del plano, pues para pasar a la realidad habrá que multiplicar por 5. Si una unidad del dibujo son 5 de la realidad, significa que la realidad es 5 veces mayor que el dibujo, o el dibujo es 5 veces menores que la realidad. Luego, si 60 milímetros son del dibujo, pues no tengo más que 60 por 5, son 300 milímetros. Y entonces, 300 milímetros, si le quito un 0, son centímetros. Luego, si quisiera expresarlo en centímetros, pues simplemente serían 30 centímetros. O 300 milímetros. Son dos formas de expresar una misma cosa.
Este sería el número 5. Repito, como es escala 1 es a 5, quiere decir que es una escala de reducción. Como esto es dibujo y esto es realidad, cada unidad del dibujo son 5 de la realidad, o cada 5 de la realidad es 1 del dibujo. Si estos 60 milímetros son en el plano, en el dibujo, el plano o dibujo es lo mismo, ¿no? En el plano, pues la realidad es 5 veces mayor, luego 5 por 60, 300. Como estos son milímetros, se pone la misma unidad, milímetros. Luego serían 300 milímetros, que si le quito un 0 son centímetros, y si le quito otro 0, o sea que estos serían 3 decímetros. O también podría decir 0,3 metros. En fin, es expresar en el sistema métrico decimal las distintas posibilidades en función de lo que nos interese. Ejercicio número 6. Dice, un plano de una pieza está dibujado a escala 1 es a 2,5. 1 es a 2,5. ¿A qué medida real le corresponderán 80 milímetros del plano? Pues 80 milímetros del plano. Por lo mismo, la realidad es 2,5 veces mayores que el dibujo. Luego, si 80 milímetros son del plano, pues serían 80 multiplicado por 2,5. Efectuaríamos esa operación, que sería 80 por 2,5 igual a 200. Luego, esta sería 200. ¿200 qué? Como eran 80 milímetros, pues serán 200 milímetros. Y ahora, si le quito un 0, son centímetros. Luego serían 20 centímetros, que lo puedo poner así, o si son 200 milímetros, son 20 centímetros, o 2 decímetros, al quitar 2 ceros, o 0,2 metros. Se puede expresar, todas estas respuestas son correctas. Entonces utilizaremos una u otra en función de la aplicación que luego queramos hacer con esa dimensión y el ámbito en el que nosotros luego nos queramos razonar o interpretar este resultado. Ejercicio 7. ¿Cuánto mide realmente un coche cuya representación en una escala 1 es a 200 mide 20,5 milímetros? O sea que un coche a una escala 1 a 200 mide 20,5 milímetros. Pues ya se puede imaginar, como la realidad es 200 veces mayor que el dibujo, si el dibujo son 20,5 milímetros, pues es simplemente multiplicar 20,5 por 200. Ejecutaríamos esto simplemente multiplicándolo 20,5 por 200 y esto nos sale 4100. Aquí siempre, al multiplicar, tenemos que tener en cuenta la unidad en la que está expresado esto. Eran 20,5 milímetros. Luego son 4100 milímetros. Luego, si son 4100 milímetros, si le quito un 0, son centímetros. Luego serían 410 centímetros. Si corro la coma 2 hacia la izquierda, son 4,10 metros. Al dividir por 100, los centímetros me salen metros. Luego es un coche de 4,10 metros. Esa sería la respuesta a este caso. Número 7. Repito, si es escala 1 a 200, son 20,5 milímetros en un dibujo, pues en un plano, pues lo que hago es multiplicar, porque tengo que ampliar a la realidad. Pues multiplico 200 por 20,5, que me sale estos 4100. Esto siempre, todas estas operaciones, suponiendo que no nos equivoquemos en ellas, ¿no? 4100. 4100 milímetros, puesto que los 20,5 eran milímetros. Y ahora simplemente, si son 4100, si le quito un 0, son centímetros, luego son 410 centímetros. Si lo queremos expresar en metros, dividiendo por 100, es decir, corriendo la coma 2 hacia la izquierda, son 4,10 metros. Ejercicio número 8. Si en un mapa escala 1 es a 50.000, se mide una magnitud de 40 milímetros, ¿a qué dimensión en kilómetros corresponde en la realidad? O sea que ahora nos preguntan que lo expresemos en kilómetros. Esto es en el plano, en el dibujo. 1 es 50.000, pues la realidad es 50.000 veces mayor que el dibujo. Luego habrá que multiplicar 50.000
por 40. Y esto, ejecutamos la operación, sería 50.000 por 40, y esto nos sale un 2 con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ceros. Esto mostramos con 6 ceros. Entonces, ¿esto qué? Milímetros. Recuérdese que si estaban los 40, estos eran milímetros, el resultado son milímetros. Entonces, me piden en kilómetros. Vamos a ver, estos son metros, quitando 3 ceros son metros, y quitando estos 3 ceros son kilómetros. Luego la respuesta serían 2 kilómetros. 2 millones de milímetros son 2 kilómetros. 1000 metros al dividir por 1000, al dividir por 1000 los milímetros los pasamos a metros, ya tengo 2000 metros, y al volver a dividir por 1000 tengo 2 kilómetros. Y esa sería la respuesta del ejercicio número 8. Ejercicio número 9. ¿Cuál es la diferencia entre una escala de reducción y una escala de ampliación? ¿Cómo se distinguen en su indicación? Pues, por ejemplo, la diferencia entre una escala de reducción, pues, ¿qué significa? Pues que la realidad se reduce, como su nombre indica. ¿Qué significa una escala de ampliación? Pues que la realidad se aumenta. Por ejemplo, los mapas topográficos o los mapas de carreteras. Las distancias en las carreteras son muy grandes, son kilómetros, del orden de kilómetros, decenas o centenas de kilómetros. Como eso no nos cabe en el dibujo, habrá que utilizar una escala de reducción. La forma de expresarlo es 1 es a x. Esto sería reducción. Escala de reducción. Al revés, si yo tengo una cosa muy pequeñita y quiero ampliarla, imagínese por ejemplo el teclado en esta calculadora y quiero hacer un diseño muy especial y tal, pues tendré que hacer una escala de ampliación. Y entonces esto se hace x es a 1. Y entonces en ese caso es una escala de ampliación. En este caso, cada unidad del dibujo son x de la realidad, y por tanto estamos reduciendo. Y aquí cada x del dibujo es 1 en la realidad, con lo cual, siendo este x siempre un número mayor que 1. Esa sería la diferencia entre escala de reducción y escala de ampliación. Ejercicio 10. ¿A qué escala puede representarse adecuadamente una habitación de 4,25 metros, 4,25 metros por 3,5 metros, 3,50, que es lo mismo, 3,5, en un papel A4 con margen normalizado? Supongamos que este fuera el papel. Un papel con margen normalizado son 210 por 297, en A4, un papel A4, Esto es un A4. Pues esto sería 297 milímetros y esto es 210. Es decir, bien, entonces lo que vamos a hacer es ver esto, cómo podemos verlo. Y entonces ver que estos 4,25 metros lo vamos a pasar a milímetros para ver la relación entre esto y esto, porque este es el lado mayor del papel que corresponde con el lado mayor de la habitación. Entonces los 4,25 metros serían, si multiplico por 100 son centímetros, luego serían 425 centímetros, con un 0 más son milímetros. Hemos elegido una de las dos dimensiones, luego comprobaremos con la otra. Luego estos son 4.250 milímetros. Estos son 297, vamos a suponer que fueran, para dejar unos márgenes, esto es el margen total, luego vamos a suponer que de aquí a aquí, en fin, de una manera aproximada, fueran 280, luego estos serían 280. Pues entonces aquí lo que hay que hacer es dividir esto entre esto, 4.250 entre 280, y hallar la inversa, o sea, poner la 1 partido por. Podríamos hacerlo al revés, 280 entre 4.250, y de ahí hallar el valor inverso. Pero es más sencillo esto. Entonces dividiríamos 4.250 entre 280, y esto nos da 15,17. Luego, esto podría ser 15,17, luego podría ser 1 es a 15. 1 es a 15. Como nos ha salido 15, claro, ¿qué queremos? Reducir una realidad grande a una pequeña.
luego tiene que ser de reducción, por eso es 1 es a x, lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior. En principio 1 es a 15. Vamos a ver si los 350 nos cuadran con esto. Si esto en vez de ser 210, vamos a suponer que fueran 190, pues serían 3,50 metros, serían, si multiplico por 100 son centímetros, luego serían 350 centímetros y un 0 más serían milímetros. Luego divido 3.500 entre, hemos dicho, 210 entre 200, ¿no? Si esto es 210 milímetros, pues vamos a dividir entre 200. Luego 3.500 entre 200 nos da 17,5. 17,5. O sea que en este sentido habría que reducir a 17,5. Luego, si en este caso, o sea, en el sentido en el sentido longitudinal, sería 1 es a 15 para que esta medida nos quepa de sobra. Y en otro sentido sería 17,5. Tomamos la más pequeña, evidentemente. Luego podríamos hacer que esto fuera a escala 1 es a, vamos a poner 1, 17,5. Podríamos poner entonces, pues 1 es a 20 para que fuera, en fin, para no ajustar tanto los márgenes. Siempre sería un número mayor en el denominador para que la reducción sea mayor. Claro, como esto es, cuanto más grande sea este número, más reduzco. O sea que en el sentido insisto, al dividir 4.250 entre 280 que nos hemos impuesto dejando unos márgenes y tal, pues nos salía 15 aproximadamente. Luego, para que nos quepa los 4,25 en este sentido, habría que poner escala 1 a 15. Para que los 3,5 nos quepan en este sentido, si esto en total son 210, pues hemos puesto 190. Podrían haber puesto 200, me da igual. Si obsérvese, si divido 3.500 entre 200, si son los 17,5, es que habíamos tomado 200. Luego entonces, 17,5. De las dos, la más, digamos, la más restrictiva es la que tiene el mayor denominador aquí. Podemos poner 1 es a 17,5 o 1 es a 18, a 19, 1 es a 20, a lo que queramos, para que nos quepa dentro de este dibujo. Hemos puesto 1 es a 20 porque esta sería una escala normalizada. El 17,5 es un valor un poco raro, ¿no? Pero bueno, podríamos poner 1 es a 17,5 y nos cabría, claro, si nos cabe en este sentido, en este otro, como estamos reduciendo más, pues con que superáramos el 15 estaría el problema resuelto. Luego, la respuesta sería o 1 es a 17,5, o 1 es a 18, o 1 es a 20, o 1 es a 17, porque 17,5 y 17 están muy próximos. Luego, si quisiéramos lo más ajustado, podría ser 1 es a 17. Ejercicio 11. ¿A qué escala puede representarse adecuadamente una habitación de 3,25 metros y por 2,25 en un papel A4 con margen normalizado? Pues es el mismo caso que el anterior. Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí tenemos, estos son 297, estos son 210. Bien, pues podemos aquí poner en 200 si se quiere y aquí pues 280 o 285 para, en fin, poderlo centrar y que no quede ahí súper ajustado. Pues volvemos a lo mismo. Pues 3,25 son 325 centímetros, que puestos en milímetros es un 0 más, serían milímetros, y 225, que son 2,25 con un 0 más milímetros. Si esta la dividimos entre 200, pues tendríamos 3.250 entre 200, nos sale 16,25. Luego esto sería 1 es a 16, sería lo idóneo, aproximadamente. Y este otro, 2.250 entre 280, nos sale 8. Vamos a repetir, 2.250 entre 280 sale 8,03. Luego esto sería 1 es a 8. Entre los dos valores tomamos el que el denominador es más grande para que el otro quepa, porque si aquí pusiera un octavo, 1 es a 8, escala 1 es a 8, en este sentido me cabría, pero en el sentido contrario no. O sea, perdón, en este sentido, que es este, me cabría, pero en este otro no. Por eso es por lo que de las dos tomamos aquel el que el denominador sea mayor. Luego, en este caso, la respuesta sería escala 1 es a 16
pues podemos poner cualquier valor superior a 16, o bien desde 1,16, 1,17, 1,18, 1,19 o 1,20. Eso sería para tener que las dos dimensiones nos cupieran dentro del dibujo. O sea, como se ve, lo que hago es paso la medida esta, la divido por el margen máximo que tiene que tener y me sale el tamaño que tendría que tener para que me cupiera en ese sentido. Y esta otra medida, que es esta, la divido entre el margen máximo que tiene que tener, que es 200, y me da el valor. O sea, me da un valor y luego me hallo la inversa, claro, para que sea de reducción. Y entonces, de entre los dos, elijo aquel cuyo denominador sea mayor, un 16avo. Toda escala superior a inferior a un 16avo, es decir, un 17, un 18, un 19, obsérvese que un 17 es una escala inferior a un 16, porque reduzco más. Bien. Ejercicio 12. ¿A qué escala se puede representar un parque de 150 metros de largo, por 75 de ancho, en un papel A3? Ahora estamos en un A3. El A3 ya se sabe, este sería las dimensiones de un tamaño A3, estos serían 297 y estos serían 420. Bien, pues volvemos a lo mismo. Aquí pues podemos decidir pues 285 si se quiere, por ejemplo, y aquí pues vamos a poner 410 para reducir un poquito. Luego entonces tendríamos, en este sentido, pues serían 150 metros que con 3 ceros más son milímetros. Dividiríamos 150 entre 410, puesto que es el grado mayor. Pues 150, 1, 2, 3 ceros dividido entre 410 nos da 365. 365,85. O sea, 366. O sea que en este caso sería 1 es a 366 en esta dimensión. En la otra son 75 son metros, con 3 ceros más serían milímetros. Luego son 75.000 dividido por, en el otro sentido, 285 aproximadamente. Y esto nos sale 263. Pues siempre cogemos aquella en que el denominador sea mayor para que la reducción sea más grande. Luego 1 es a 366 sería lo suyo. Pues podemos poner 1 es a 370 para que este número no sea tan feo. Cualquier valor, digamos, valdría sabiendo que este valor tiene que estar mayorado por encima de este. Podría ser 1 es a 400 y así pues queda un número parece más redondo, y a efectos de las operaciones puede resultar más sencillo. Pero vamos, con 1 es a 366, los 150 metros nos cabrían en estos 420 milímetros. O sea que, repito, estos 150 metros los paso a milímetros, puesto que el papel lo tengo expresado a las dimensiones en milímetros, y divido los 150.000 entre los 410. Esto nos da 366 aproximadamente. Luego, escala 1 es a 366 garantiza que estos 150 metros me caben en este sentido. Veamos los 75 metros que irían en esta otra dimensión. Pues son 75 metros, con 3 ceros más serían milímetros. Lo divido entre 285 y me da 263. Luego, escala 1 es a 263 garantizaría que cupiera aquí. De los dos elijo el mayor, 1 es a 366, que puede ser ese valor o cualquier superior en el denominador. 1 es a 370 o 380, 1 es a 390, 1 es a 400. Podría ser una de las posibles soluciones a este ejercicio. El número 13 dice lo siguiente. Dice, construir la escala gráfica 5:1 con apreciación de 1 milímetro. 5:1 es una escala de ampliación, quiere decir que cada 5 del dibujo es 1 en la realidad. Luego entonces pondríamos aquí unidades de 5 segmentos de 5 centímetros, 5, 5, 5, y entonces aquí pondríamos el 0, aquí el 1, centímetros, hay centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros. O sea, si son 5:1, ponemos 5 centímetros aquí, la medida real de esto son 5 centímetros. Otros 5, pero en vez de poner 5 aquí en la marca, pondríamos 1, 2, 3, puesto que estamos multiplicando por 5. Y ahora, si quiero una apreciación de 1 milímetro, de aquí a aquí representa 1 centímetro. Vamos a hacer una contraescala.
Entonces vamos a pasar hacia acá otra vez 5 centímetros y este segmento lo vamos a dividir en 10 partes iguales. Esto ahora recordaremos cómo se haría. Supongamos que esto sería la quinta, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces cada unidad de estas representa 1 milímetro a esa escala. Entonces simplemente sería dividir este segmento en 10 partes iguales. Ya se recordará, me lo voy a poner, esto voy a hacerlo aquí abajo. Esta parte la pongo aquí. ¿Cómo se divide en 10 partes iguales? Pues me pongo una inclinación cualquiera, pongo 10 medidas iguales de cualquier longitud, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, uno este extremo con este, y ahora por estos puntos, bueno, aquí esto hago paralelas, en fin, ya no las hago todas, y aquí me salen ya las divisiones en 10 partes iguales, y esas serían estas que tengo aquí. Eso sería para dividir esto en 10 partes iguales. Bien, y ahora, que quiero, por ejemplo, 2,4 centímetros, pues, ¿cómo se mide? Pues es desde aquí, y ahora este es el 0, o sea, hasta aquí sería 2, de aquí a aquí serían 2. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Luego entonces, esto de aquí, este segmento, representa a escala 5 es a 1, 2,4 centímetros. En la realidad, si mido de aquí a aquí, pues si estos son 5 y 5, 10, pues esto son 10 más la cuarta parte de 5. Eso sería la longitud que realmente mediría. Pero en un plano a escala 5 es a 1, como es el caso, con esta escala, este es el 2, este es el 1, el 3, el 0, y ahora la parte izquierda la usamos para la apreciación de milímetros. Como esto es 1 centímetro, la décima parte sería 1 milímetro, y por tanto, eso sería la representación de 2,4, que es una medida que nos hemos inventado. Si fuera 2,9 o 1,9 sería desde aquí, y este sería el noveno, con lo cual esto sería, este segmento, 1,9 centímetros, con lo cual estamos apreciando en los milímetros. Este sería el ejercicio número 13. Insisto, como es 5 es a 1, pues cada centímetro son 5 en el dibujo, pues pongo aquí 5, estos son 5 centímetros, estos son 5 centímetros, etcétera, etcétera. Y luego esto hacia la izquierda otros 5, y esos son los que divido en 10 partes iguales para poder apreciar con la precisión de 1 milímetro. Ejercicio 14. Construir la escala gráfica 3 medios, 3 es a 2, con apreciación de 1 milímetro. O sea que ahora quiero una escala 3 es a 2. Quiere decir que 3 del dibujo son 2 de la realidad. Con lo cual, podemos hacer aquí varias cosas. Esto podemos dividir 3 entre 2, que es 1,5. Este 1,5 es el coeficiente de escalas. Esto sería igual a 3 dividido entre 2. Es el coeficiente de escalas. Luego, entonces, quiere decir que si yo pongo unidades de 1,5, este es el 0, este es el 1, otra vez el 2, el 3, así todas. El 4 repitiendo 1,5 centímetros en cada una de ellas. Vuelvo a lo mismo. Si quiero una apreciación de 1 milímetro, vuelvo a poner aquí una contraescala y pongo otra vez 1,5 centímetros y este segmento lo divido en 10 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya pues estamos en lo mismo. Si quiero 2,6, pues este es el 2, este es el 5, este es el 6, pues esto sería 2,6 a esa escala. 2,6 a esa escala. Y eso sería la misma idea que el caso anterior. En este caso hemos hecho dividir 3 entre 2, que es 1,5, es lo que llamamos coeficiente de escala, que es por lo que multiplicamos el dibujo para saber la realidad. Y entonces con el 1,5 sabemos que cada 1,5 centímetros en el dibujo es 1 en la realidad. Por eso ponemos la numeración de 1 en 1, pero correspondiente a una distancia aquí de 1,5, 1,5, 1,5. Es decir, que estas medidas son 1,5 centímetros en todos estos casos. Otra vez 1,5, 1,5, 1,5, etc. Y luego hemos hecho la contraescala de 1,5 y esa es la que hemos dividido en 10 partes iguales para tener la apreciación hasta los milímetros. Ejercicio número 15. Construir una escala gráfica 4 tercios con la apreciación de 1 milímetro. En este caso, como 4 entre 3 da 1,33, o sea que es 4 tercios, es un poco más complejo. Entonces, digamos que podemos decir que esto implica que 4 de dibujo son 3 en la realidad. Entonces nosotros podemos poner 4 en el dibujo, supongamos que estos son 4, otra vez 4, esto es una forma de hacerlo, hay varias formas.
otra vez 4, y aquí hacia la izquierda otra vez 4, y cada uno de estos son 3 en la realidad, con lo cual esto es 0, estos son 3, estos son 6, estos son 9, estos son 3 de aquí. Si esta medida, cualquiera de ellas, la divido en 3 partes iguales, supongamos que lo he hecho por el teorema de Tales, tendría aquí ya las unidades. Esto, cada segmento de 3 centímetros, perdón, cada segmento de 4 centímetros, o sea, de aquí a aquí, esto de aquí a aquí, son 4 centímetros, que corresponde del dibujo, y 3 son realidad. Pues cada 4 centímetros son 3 de la realidad. Si son 3 de la realidad, pongo esto, divido este segmento de 4 en 3 partes iguales. Insisto, por el teorema de Tales se recomienda porque 4 entre 3 da 1,33 periódico, con lo cual es muy difícil poner esa magnitud, con lo cual es mejor un segmento de 4 centímetros dividirlo en 3 partes iguales. O sea, se coge aquí una recta inclinada, se llevan 3 medidas iguales de cualquier longitud, se une este con este, por este se hace paralela y paralela. Y ya tengo ahí la división en 3 partes iguales. Y ahora, una vez que tengo una de estas, pues simplemente con el compás haciendo centro aquí, trazaríamos un arco y lo tendríamos aquí. Esto sería nuevamente 1 centímetro. Como quiero apreciar, estamos en el número 15, como quiero apreciar hasta 1 milímetro, este segmento habrá que dividirlo en 10 partes iguales. Entonces, estas serían 5, aquí haría 4 y aquí haría otros 4. En fin, casi no se aprecia en esa. Esto habría que dividirlo en 10 partes iguales, esta unidad. O sea, repito el proceso para que quede claro. Sería, nosotros vamos a hacer un poco el dibujo más grande aquí para que se aprecie. Como es 4 tercios, pues ponemos bloques de 4 centímetros. Y hacia acá igual. Este es el 0, este es el 3, este es el 6, etc. Esto lo divido en 3 partes iguales, con lo cual, por el teorema de Tales, y voy teniendo aquí tal, con lo cual este es el 1, el 2, este sería el 4, el 5, el 6, el 7, etc. Y esta unidad, que es 1 centímetro, la pongo hacia la izquierda. Y este es el que divido en 10 partes iguales. Vamos a coger un rotulador más finito. Entonces esto serían 5, y aquí 1, 2, 3 y 4, y ahora 1, 2, 3 y 4. Y ahora, por ejemplo, si quiero 4,2, pues este es el 4, cojo la segunda división aquí, y este segmento de aquí a aquí serían 4,2 centímetros. 4 de aquí al 0, y luego los 2 sería la parte que haríamos aquí para tenerlo. Esto no sé si acercándolo a la cámara se puede ver mejor esas divisiones y puede ayudar a entender lo que estamos diciendo. Bien. Ejercicio 16. Construir una escala gráfica 1:15 con apreciación de 1 centímetro. Bien. Pues veamos. 1:15. Quiere decir que cada centímetro del dibujo son 15 centímetros de la realidad. Bien. Aquí, tal y como está puesto, bueno, vamos a verlo. Pues nosotros podemos poner unidades de 1 centímetro en la escala y poner los numeritos 0, 15, 30, es decir, múltiplos de 15. Como 15, para llegar de 15 a 100 no hay un valor exacto, pues ahí tenemos un pequeño problema. Entonces vamos a ver. Yo pongo unidades, creeros que 1 centímetro, que esto es 1 centímetro. Ya sé que es mucho creer, pero bueno, supongamos que fueran bloques de 1 centímetro. Con lo cual, esto sería el 0, estos serían 15 centímetros, estos serían 30, estos serían 45, 60, son 15 por 2, 30, 15 por 3, 45, 15 por 4, 60. Es decir, poniendo unidades aquí de 1 centímetro. O sea, cada una de estas corresponde a 1 centímetro. Bien, y ahora, lógicamente, esto es, otra vez, sería el menos 15, puesto que esta medida es igual a esta, sería menos 15 aquí. Pero como quiero apreciar hasta 1 centímetro, pues quiere decir que este segmento hay que dividirlo en 15 partes iguales. Es decir que si cojo aquí la mitad, sería medio centímetro, y ahora esto de aquí hay que hacerlo, dividirlo en 5 partes iguales. Vamos a hacerlo con un rotulador más fino. Entonces, pues supongamos que 1, 2, 3 y 4. Claro, obsérvese que al ser esto pequeño, puesto que esto es 1 centímetro, esto va a ser minúsculo. Y aquí otra vez 1, 2, 3 y 4 y 5.
Y entonces aquí tendríamos ya, estos serían 15. Perdón, esto no está bien, porque esto sea la décima parte de 15, es decir, 1,5. Luego entonces, obsérvese que aquí, intentando aplicar los criterios anteriores, nos hemos equivocado. ¿Qué hay que hacer? Como estos son 15 centímetros, este segmento hay que dividirlo en 15 partes iguales, para que una de esas partes sea 1 centímetro. O sea que en ese sentido, repetimos el proceso seguido, puesto que, sin darnos cuenta, hemos considerado que era la décima parte. O sea que ponemos, si es 1:15, es que es una escala muy rara. O sea que ponemos bloques de 1 centímetro. Supóngase que estos son bloques de 1 centímetro, que claro, 1 centímetro es una cosa pequeña. Si se pone aquí una reglita, para que se vea 1 centímetro, es esto, de aquí a aquí. O sea que, como se puede ver, yo lo estoy haciendo aquí ampliado para que se entienda el proceso. Entonces, si esto es 0, aquí pongo 15, aquí pongo 30, 45, esos son centímetros. Entonces, esto, para que sea unidad, como son 15 centímetros, equivale a 15 centímetros, pues lo que hay que hacer es este segmento dividirlo en 15 partes iguales. Entonces, bueno, pues esto por el teorema de Tales. O sea que ya digo que es un ejercicio francamente incómodo de resolver. Entonces esto sería 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta 15. Y entonces ya cada una de esas sería 1 centímetro, si es que queremos. O sea, como estos son 15 centímetros, estos son 15 centímetros. Si yo quiero apreciar a 1 centímetro, esto habrá que dividirlo en 15 partes iguales. Insisto que nos podemos morir de asco, porque haríamos aquí una línea inclinada, llevaríamos 15 unidades iguales tal, uniríamos, haríamos las paralelas y aquí tendríamos las divisiones. Es un caso, pues, francamente, digamos, incómodo y no es una escala muy adecuada para apreciar a 1 centímetro. O sea, no sería la escala idónea, 1:15, para poder luego digamos, aproximar a centímetros. En fin, es un caso un tanto fuera de lo corriente y poco útil. Pero bueno, para entendernos y sobre todo, para no cometer el error que hemos cometido, que no es mal ejercicio en ese sentido. Si es 1:15, cada centímetro son 15 en la realidad. Luego 0, 15, 30 son los valores. Es decir, que cuando yo mida desde aquí hasta aquí son 30 centímetros. Aunque aquí realmente miran 2. Claro, si luego quiero apreciar hasta el centímetro más, o sea, 31, 32, 33, quiere decirse que este segmento, que es 1 centímetro en el dibujo, hay que dividirlo en 15 partes iguales para que exprese 1 centímetro más de precisión en la medición. En fin, hay un poco ese posible error en la interpretación inicial, pero que nos ayuda para no volver a cometer ese error. El siguiente es construir una escala gráfica en 1:25.000. Estas escalas de 1:25.000 y 1:50.000 son las típicas de los planos topográficos del Instituto Geográfico Español. Esto y 1:25 con apreciación de 100 metros. 100 metros de apreciación. Esto también se utiliza en el ejército, tanto uno como otro, en los planos topográficos del ejército, pues sobre todo en artillería, etcétera, se utilizan estos planos, 1:25.000 o 1:50.000. En 1:25.000 un kilómetro son 4 centímetros. Ya sabemos, hay una cuadrícula en esos planos de 4 centímetros que nos sirven para interpretarlos cómodamente. Si fuera 1:50.000, la cuadrícula sería de 2 centímetros. Eso se debe a lo que vamos a ver ahora. Dice, construir una escala gráfica en 1:25.000. Para construir escalas gráficas, lo más sencillo es decir, vamos a ver, 1 centímetro, vamos a expresar en centímetros. Vamos a ver por qué en 1:25.000 un cuadradito de 4 centímetros de lado equivale a 1 kilómetro. 1 centímetro en el dibujo son 25.000 centímetros en la realidad. Aquí nos conviene conseguir en la segunda parte múltiplos de 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, etc. Para de 25.000 pasar a 100.000 hay que multiplicar por 4, ¿no? 100.000 entre 25.000 son 4. Luego entonces, si yo multiplico, la forma para no complicarse es decir, bueno, multiplico 25.000 por 1, 25.000. 25.000 por 2, 50.000. 25.000 por 3, 75.000. 25.000 por 4, 100.000. Luego entonces, si multiplico por 4 significa que si 1 centímetro son 25.000, 4 centímetros son 100.000. Esta es la forma de razonar para mí más sencilla. 100.000 centímetros. Y ahora, estos 100.000 centímetros vamos a convertirlos. Si le quito 2 ceros, lo tengo en metros. Y si le quito 3 ceros son kilómetros. ¿Por qué? Porque 100.000 centímetros, un metro son 100 centímetros. Luego al dividir por 100 tengo 2 ceros. Luego 100.000. Y luego entre 100 son 1.000.
Y si ahora lo divido entre 1000 otra vez, kilómetros. Ya hasta aquí estoy en metros. Estos 3 ceros me hacen kilómetros. Luego llego a la conclusión de que 4 centímetros es 1 kilómetro, que es lo que comentaba antes, dado que yo en mis tiempos fui artillero. Bien, 4 centímetros es 1 kilómetro. Luego ya tengo esa primera parte del proceso. O sea que la idea es que voy multiplicando por 1, 2, 3, 4 el número este para llegar a un múltiplo de 10. Ahora veremos qué interés tiene eso. Y entonces digo, pues 25.000 por 4, 100.000. Luego si multiplico por 4 multiplico este por 4. Pues si 1 centímetro son 25.000, 4 centímetros son 100.000 centímetros en ambos. Siempre las dos unidades tienen que ser iguales. Si estos son centímetros, estos son centímetros. Si estos son milímetros, estos milímetros, etc. Y entonces, ahora ya estos centímetros los convierto en lo que me interesa, porque yo no voy a hablar de 100.000 centímetros, pues mejor hablar en kilómetros. Entonces, si le quito 2 ceros, lo tengo en metros, y si le quito 3 ceros, en kilómetros. Luego 4 centímetros, 1 kilómetro. Y ahora viene la construcción de la escala gráfica. Entonces, yo lo que hago es que cojo bloques de 4 centímetros, supóngase que estos son bloques de 4 centímetros, y aquí tengo 0, aquí tengo 1 kilómetro, aquí tengo 2 kilómetros, 3 kilómetros, y ahora hacia la izquierda, otra vez, vuelve a ser 1 kilómetro, pero poniendo 4 centímetros. Claro, eso nos lo marca estos numeritos que hemos hecho aquí. Y ahora, como quiero en apreciación de 100 metros, como 1 kilómetro, o sea, como 100 metros por 10, multiplicado por 10 son 1000 metros, 100 por 10, estos son 100 metros. Quiero la apreciación en 100 metros según el enunciado. Pues 100 por 10 son 1000. 1000 metros, que es 1 kilómetro. Luego entonces, si este segmento lo divido en 10 partes iguales, cada una de esas partes son 100 metros. Luego divido esto en 10 partes iguales. Supongamos que volvemos a lo mismo. A esos 4 centímetros lo hacemos por el teorema de Tales. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. También se puede hacer numéricamente, ahora lo haremos. Entonces, cada uno de estos son 100 metros. Puesto que si estos son 1000 metros, si de aquí a aquí es 1 kilómetro, que son 1000 metros. 1000 metros. Pues si 1000 lo divido entre 10, me queda 100 metros, que es lo que yo quiero tener de apreciación. Luego entonces serían dividir este segmento en 10 partes iguales. ¿Y ahora qué quiero? 2,3 kilómetros. Pues este es el 2, esto es 1, 2 y 3. 2,3 kilómetros son 2.300 metros. Luego estoy apreciando en bloques de 100. Y esta escala, pues es la escala 1 es a 25.000, que ya digo, en los planos topográficos es muy habitual, pues, utilizarla. Eso serían, hemos quedado, 2,3 kilómetros. 2,3 kilómetros, que son 2.300 metros. Y ahora, esto, cada rayita de estas, ¿cuánto mide? Pues si estos son 4 centímetros, si lo tenemos que dividir en 10 partes iguales, serían 4 entre 10 son 0,4 centímetros, es decir, 4 milímetros. Cada rayita de estas separación es de 4 milímetros. Si es que lo hiciéramos numéricamente. En este caso sale bien, pues que son números enteros fáciles. Pero en otros casos, en otras escalas, pues esto sale digamos, periódico, o sea, sale con muchos decimales y por tanto no se puede hacer numéricamente. Entonces se hace el teorema de Tales, o sea, partición en partes iguales de un segmento. Ejercicio 18. Construir la escala gráfica 1 a 50.000 con apreciación de 100 metros. Escala 1 es a 50.000 con apreciación de 100 metros. Es el mismo ejercicio que antes, pero con otra escala. Pues decimos, 1 centímetro son 50.000 centímetros. Para conseguir aquí, multiplico por 2, ya tengo el 100.000. Pues 2 centímetros son 100.000 centímetros. Si le quito 2 ceros, tengo metros, y si le quito 3, tengo kilómetros. Luego 2 centímetros es 1 kilómetro. Entonces haríamos lo mismo que hemos hecho antes, pero en vez de poner separaciones de 4 centímetros, pondríamos separaciones de 2 centímetros. Pues cada 2 centímetros, supóngase que estos son 2 centímetros, bloques de 2 centímetros, esto es 0, esto es 1 kilómetro, estos son 2 kilómetros, 3 kilómetros, etc. Y aquí pondría esto.
otra vez 2 centímetros. Esto lo divido en 10 partes iguales, que es lo mismo que hemos hecho antes, y ya tendríamos cada una de esas partes la apreciación de 100 metros, dado que 100 metros es la 10ª parte de 1 kilómetro. Sería el mismo proceso, pero eso. Muy importante, cuando se hacen escalas gráficas, tanto la de antes de escala 1 es a 25.000 del ejercicio 17 como esta, es muy importante en la reglita que se haga, o sea, esto ya se sabe en cualquiera de los casos, que nosotros lo que haremos será una tira de papel, y entonces aquí pondremos el 0, aquí el 1, aquí el 2, y podemos poner kilómetros para entendernos, ¿no? Se recomienda, y esto es la escala, digamos la contraescala con las divisiones. Importantísimo, poner y escribir en la reglita o en el cartón o donde lo hayamos hecho, la escala a la que está hecho. Esto es 1 es a 50.000, pues ponemos 1 es a 50.000. ¿Por qué? Porque si no ponemos ese número, la indicación de a qué escala está hecha esa escala gráfica, cuando queramos utilizar esto en un plano, en un mapa, no sabemos si se corresponde con la escala del mapa. Luego yo solo puedo utilizar reglitas de estas con la misma escala que la escala del mapa en que está realizada la realidad. Porque si no, no sé cómo interpretar esa realidad. Puedo, si me equivoco y en vez de coger la escalita de 1 a 50.000, cojo la de 1 a 25.000 y no he hecho la indicación en la escalita, que esto luego se recorta, etcétera, pues si no he hecho esa indicación, pues malamente voy a poder interpretar esa realidad. Además, será una interpretación totalmente errónea. El ejercicio 19 dice lo siguiente: representar la pieza dibujada a escala 2 es a 1. Nos dan aquí un dibujito, aproximadamente así, pues con estas dimensiones, en fin, con esta forma así, ¿no? Y aquí pues otra vez una cosa así, bueno, como sea. Si esa escala 2 es a 1 es al doble. Luego cada medida de estas se multiplicaría por 2. Luego simplemente es tomar esta dimensión aquí, poner el doble aquí, y en fin, ir haciendo los trazados, digamos, al doble. Es simplemente cualquier medida, multiplicar por 2 y tenemos hecha ya esa escala, ese dibujo a escala. Y por último, el número 20 sería realizar un dibujo un poquitín más complejo, que sería este, bueno, el que sea, ¿no? En este caso, simplemente, bueno, aquí tiene un círculo así, otro círculo, una estrella, en fin, esto se puede hacer lo que se quiera, supongamos que fuera esto. A escala 5 tercios. Aquí lo que recomendamos cuando son escalas raras, como 5 tercios, yo siempre recomiendo, en vez de estar ahí haciendo una escala gráfica, que 5 tercios, 5 entre 3 da un valor numérico muy raro. Obsérvese que tiene, si divido 5 entre 3, da 1,66, un número feo, periódico además. Entonces, claro, ahí lo mejor, yo recomiendo lo siguiente, es ponerse aquí una línea horizontal, por ejemplo, inclinada me da igual, y otra con una inclinación la que queramos. Entonces aquí ponemos 5 y aquí 3. Como 5 entre 3 es 1,66 en una escala de ampliación. Y entonces ahora los 3 estos, los 1 con los 5. O sea, de aquí a aquí son 3. Estos son 3. Y este ángulo es un ángulo cualquiera, y estos son 5. Quiere decir que cada 3 del dibujo son 5 en la realidad. Al revés, perdón, cada 5 del dibujo son 3 en la realidad. Pues entendemos que esto es la realidad y la quiero ampliar a escala de 5 tercios. Pues cojo esta medida, por ejemplo, para ponerla aquí. Y entonces, como este es el dibujo, me lo pongo aquí. Esa medida me la pongo, aquí pongo una D y aquí pongo una R para saber lo que es el dibujo y la realidad y no equivocarme. Perdón, lo hemos puesto al revés. Este es el dibujo y esta es la realidad. Es 5 tercios dibujo partido por realidad. O sea que estos 5 son el dibujo y la realidad son 3. Luego entonces, como esta es la realidad y yo quiero hacer un dibujo a escala 5 tercios, pues yo cojo cada medida que tenga en la realidad, en la R, me lo pongo aquí. Vamos a poner aquí una R bien clara para que no haya duda. 5 del dibujo son 3 en la realidad. Pues cojo esta medida de la realidad, zaca, me la pongo aquí. Le hago una paralela a esta. Y esta longitud que me sale es la que corresponde a esa del dibujo. La pongo aquí. Trazo aquí una línea inclinada, que es la misma medida porque es un octógono regular. No hay más que hacer con el compás este y tal. Entonces se va construyendo, por ejemplo, el diámetro este.
pues eso tendrá un valor aquí. Me lo pongo en esta línea, en la de la realidad, haré paralela y aquí tendré la correspondiente del dibujo para hacer la copia de este dibujo a escala 5:3. O sea que repito la idea, este sería el 20. Yo tengo cualquier cosa y quiero a escala 5:3, que es una escala como si me dicen 11:9. Pues entonces me pongo aquí 3, 0, 3, y aquí me pongo en una recta inclinada 5, y hago esa línea que la relaciona. Entonces, esto es el dibujo y esto es la realidad. Esto es la realidad. Entonces, que es lo que quiero ampliar. Entonces, cualquier medida de aquí, me la pongo en la R, le hago paralela a esta paralela a esta, y aquí tengo la medida que hay que poner en el dibujo, que es esta. Y ya voy siguiendo, y hago la misma operación con todas, y lo hago en esa misma escala. Este ángulo, pues que tenga un valor que haga que estas líneas no vayan. Ya se sabe que cuanto más perpendicularmente se corten dos líneas, más preciso es el punto de corte. O sea que no conviene poner esto así y poner esto así, que al hacer esto, este punto es más inexacto a definirlo. Es mejor que el ángulo sea más abierto. En ese sentido, sería lo recomendable.